¿Qué pasa por la mente de una persona cuando su mayor mentira tiene fecha de caducidad? Imagina fingir un embarazo durante 10 largos meses, comprar barrigas de silicona para simular el crecimiento de tu vientre, falsificar ecografías, celebrar un baby shower rodeada de familiares y amigos que te llenan de regalos. Imagina mirar a los ojos al hombre que amas y convencerle de que llevas a su hijo dentro. Pero la biología no entiende de mentiras. Los meses pasan, la fecha del parto llega y obviamente no hay bebé. La mayoría de las personas acorraladas confesarían o inventarían una tragedia médica para salir del paso. Pero Taylor Parker no era como la mayoría. Cuando su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse, tomó una decisión aterradora. Decidió que si no podía dar a luz a un bebé, lo arrancaría directamente del vientre de otra mujer. Hola a todos, yo soy Virginia. Los que ya me conocéis sabéis que en las investigaciones no me conformo solo con los hechos. Intento siempre ir un paso más allá del crimen. Me obsesiona la psicología que hay detrás, los engranajes mentales y emocionales que llevan a un ser humano a cruzar la línea de no retorno y perder toda la empatía. Y os aseguro que el caso de hoy es un viaje oscurísimo a las profundidades de la manipulación, el narcisismo extremo y la psicopatía. Os doy la bienvenida una vez más a Viudas Negras, el espacio donde desentrañamos los crímenes más perturbadores protagonizados por mujeres. Antes de adentrarnos en la mente de Taylor Parker, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis criminales. Preparaos, poneos cómodos, porque la red de mentiras que vamos a desenredar hoy os va a dejar sin aliento. Empezamos. Para entender cómo se gesta una tragedia de estas dimensiones, tenemos que viajar al año 2020, al estado de Texas. Allí vive nuestra protagonista Taylor Parker. En ese momento, Taylor tiene 27 años. Quienes la conocen de antes la describen como una mujer a la que le gustaba ser el centro de atención. Alguien con una necesidad imperiosa de sentirse validada, querida y sobre todo necesitada. Taylor ya es madre. Tiene 2 hijos de una relación anterior. Sin embargo, tras el nacimiento del segundo hijo, tomó una decisión médica definitiva. Se sometió a una cirugía de ligadura de trompas. Biológicamente, el camino para volver a ser madre estaba cerrado para ella. Pero entonces en su vida aparece un hombre. Su nombre es Wade Griffin. Wade es un joven un poco más joven que ella, trabajador, y Taylor se enamora de él. O, mejor dicho, se obsesiona con la idea de mantenerlo a su lado. En la mente de Taylor, una mente marcada por rasgos de personalidad profundamente narcisistas, empieza a germinar un miedo irracional, el miedo al abandono. Piensa que si no le ofrece a Wade la familia que él desea, él se marchará. Y es en ese instante, en algún punto de finales de 2019 o principios de 2020, cuando Taylor toma una decisión que cambiará el destino de varias familias para siempre. Le mira a los ojos y le da la gran noticia: estoy embarazada. Cualquiera de nosotros pensaría que una mentira así dura unas semanas, que la culpa, el miedo a ser descubierta o la simple lógica te hacen parar. Pero Taylor no paró, al contrario, convirtió la mentira en su trabajo a tiempo completo, convirtió su vida en una producción teatral. Quiero que os detengáis a pensar en la logística de este engaño. Taylor no se limitó a decirlo, en la era digital sabía que necesitaba pruebas, así que empezó a navegar por internet buscando los rincones más oscuros de la red. Compró barrigas falsas de silicona, de diferentes tamaños, que se iba cambiando meticulosamente mes a mes para simular el crecimiento real de un embarazo. Pero hacía falta más, hacían falta ecografías. Taylor falsificó informes médicos, utilizó programas de edición para cambiar las fechas y los nombres de ecografías reales que encontraba en internet o que conseguía de otras personas o incluso de sus embarazos anteriores, pero cambiando las fechas. Se las enseñaba a Wade con una sonrisa en la cara.
le mandaba mensajes desde el trabajo, diciéndole lo mucho que se movía la niña, porque sí, ya le habían puesto nombre, la llamarían Clancy. Llegó a celebrar un baby shower. Imaginad la escena, porque aquí es donde la falta de empatía es total. Taylor sentada en el centro de una habitación llena de globos rosas, abriendo regalos de sus amigas, de su suegra, pero no de su madre, con la que no tenía trato porque ella sí la conocía bien y sabía sus secretos. Había monos de bebés, pañales, cunas, mientras ella sabía perfectamente que debajo de su ropa solo había una pieza de silicona. Pero la gran pregunta que os estaréis haciendo y la que se hicieron los investigadores más tarde es: ¿cómo reaccionaba su entorno? Nadie sospechaba nada. La verdad es que la manipulación de Taylor era tan sutil y agresiva que blindaba cualquier sospecha. Si Wade sugería acompañarla al médico, ella siempre tenía una excusa. Las restricciones por la pandemia del COVID-19 en 2020 eran la coartada perfecta. No dejan entrar a acompañantes, le decía. Si alguien notaba algo extraño en sus fechas, ella se enfadaba, manipulaba la conversación y se ponía en el papel de víctima. Jugaba con la culpa de los demás. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable que no se puede hackear con edición de fotos ni barrigas de goma, seguía avanzando. Llegamos a septiembre de 2020. El embarazo ficticio de Taylor ya está en su 9º mes. La fecha límite que ella misma se ha fijado es el 9 de octubre. Ese día le ha prometido a Wade que le provocarían el parto en un hospital de la ciudad vecina. La cuenta atrás ha comenzado. Taylor está acorralada por su propia ficción, y es en este punto de desesperación total cuando su mente descarta la confesión y opta por la caza. Necesita un bebé real y ya ha elegido a su presa. Cuando una mentira de este calibre llega a su punto de no retorno, la mente de un manipulador corriente colapsa. Pero la mente de Taylor Parke funcionaba de otra manera. Ella no veía una salida en la verdad, veía una salida en el cálculo. Si el mundo esperaba que ella tuviera un bebé, el 9 de octubre ella les daría un bebé, costara lo que costara. Y es aquí donde esta historia se cruza de forma trágica con la vida de una joven completamente inocente. Su nombre, Regan Simmons Hancock. Regan era el polo opuesto de Taylor. Tenía apenas 21 años, una energía arrolladora y una vida llena de luz. Ya era madre de una preciosa niña de 3 años a la que adoraba y estaba casada con el amor de su vida. Además, Regan estaba viviendo un momento mágico. Estaba embarazada de su segunda hija, una niña a la que planeaba llamar Braxlin. Su embarazo era real, sano y ya se encontraba en la semana 34. Estaba a punto de cumplir su sueño de ampliar la familia. Taylor y Regan se conocían. En una comunidad pequeña sus caminos se habían cruzado ya que Taylor hizo las fotos de boda de Regan y su pareja. Taylor, analizando su entorno como un depredador que busca la vulnerabilidad perfecta, se fijó en ella. Regan tenía todo lo que Taylor necesitaba de forma desesperada. Estaba embarazada, la fecha de su parto era más o menos cercana a la farsa que Taylor había montado. A partir de ese momento, Taylor empieza a tejer una tela de araña invisible alrededor de Regan. Quiero que os fijéis en los detalles de este acercamiento, porque demuestran una premeditación escalofriante. Taylor no actuó por impulso. Durante semanas se convirtió en la amiga perfecta de Regan. Le escribía a menudo, se interesaba por su estado de salud, le daba consejos basados en su supuesta experiencia previa y compartía con ella la ilusión de estar embarazadas a la vez. Llegó a hacerle regalos para la futura bebé. Se ganó su confianza absoluta, esa complicidad que surge de forma natural entre dos mujeres que están a punto de dar a luz. Regan, en su inmensa bondad, jamás pudo imaginar que la mujer que le sonreía y le tocaba la barriga con ternura no estaba compartiendo su felicidad. Estaba estudiando su anatomía y estaba midiendo sus tiempos. Mientras Taylor interpretaba el papel de amiga compasiva de cara al público, en la intimidad de su casa, frente a la pantalla de su ordenador, la realidad era radicalmente distinta. Las investigaciones policiales posteriores revelaron el historial de búsqueda de Taylor en esos meses previos, y las búsquedas producen escalofríos. Taylor pasó horas y horas en internet buscando vídeos de cesáreas.
tutoriales sobre cómo realizar partos de emergencia fuera de un hospital. Examinó manuales sobre cómo evaluar la salud de un recién nacido a las 35 semanas de gestación. No estaba buscando información médica por curiosidad, estaba estudiando un procedimiento de ejecución, estaba planeando cómo extraer una vida. El nivel de desconexión emocional y falta de empatía es sobrecogedor. Taylor miraba a Regan, una madre de 21 años con una niña pequeña correteando por la casa, y no veía a un ser humano, veía un recipiente, veía la solución a su problema. Llegamos así a la primera semana de octubre de 2020. Faltan apenas unos días para la fecha límite, el viernes 9 de octubre, el día en que Taylor le ha prometido a su novio que regresará a casa con su hija Clancy en los brazos. El margen de maniobra se ha agotado. Taylor ya ha tomado la decisión, ha preparado sus herramientas y ha elegido el momento. Solo tiene que esperar a que Regan esté sola. Viernes 9 de octubre de 2020 es el día. El novio de Taylor, Wade, se despierta esa mañana con la ilusión del hombre que cree que va a ser padre. Taylor le ha dicho que ese mismo día han programado su inducción al parto en un hospital de Oklahoma, a unas 2 horas de distancia. Wade se despide de ella esperando encontrarse más tarde en el hospital. Pero Taylor no toma la carretera hacia el hospital, toma el camino hacia la casa de Regan, en la pequeña localidad de New Boston, Texas. Sabe perfectamente que el marido de Regan ha salido a trabajar temprano. Sabe que la hija de 3 años de Regan está en casa de su abuela. Regan está sola. Taylor llega bajo el pretexto de dejarle un regalo para la bebé, algo habitual en las últimas semanas. Regan la deja entrar. La puerta se cierra. Lo que ocurrió dentro de esa casa es una muestra de la crueldad humana en su estado más puro y desprovisto de empatía. No entraremos en detalles escabrosos por respeto a la memoria de Regan y a su familia, pero la verdad jurídica es contundente. Taylor desató un ataque brutal y despiadado contra una joven de 21 años que luchó con todas sus fuerzas para defender su vida y la de su hija que la llevaba dentro. Taylor, armada con un cuchillo, infligió una cesárea cortando el útero de Regan, con una frialdad clínica que había ensayado durante semanas en su historial de búsqueda. Procedió a realizar una cesárea rudimentaria para extraer a la pequeña Braxlin. Una vez que obtuvo lo que quería, Taylor dejó a Regan sin vida en el suelo de su propia casa. Limpió apresuradamente parte de la escena, tomó al bebé, se subió a su coche y arrancó. Quiero que nos detengamos un segundo en la mente de Taylor en este preciso instante. Acaba de cometer una atrocidad. Lleva a un recién nacido que apenas respira en el asiento del copiloto. Su ropa está manchada y sin embargo no está en pánico. Su mente psicopática sigue ejecutando el plan. Su obsesión es llegar a Wade y presentar al bebé como su milagro. Pero la realidad física siempre termina por imponerse. A las 10 de la mañana, apenas un par de horas después del crimen, un agente de la Policía de Tráfico de Texas ve su coche circulando a una velocidad alarmante por la autopista y le da el alto. Cuando el agente se acerca a la ventanilla se encuentra con una escena dantesca. Taylor Parker está al volante visiblemente alterada. En su regazo tiene a un bebé recién nacido conectado a través del cordón umbilical a una placenta que está guardada en los pantalones. Taylor mira al policía y con la interpretación digna de un premio empieza a gritar: «Acabo de dar a luz a un lado de la carretera. Mi bebé no respira. Por favor, ayúdenme». El agente llama a una ambulancia, espera con Taylor a que llegue la ambulancia, se la llevan al hospital más cercano, al Hospital McCurtain Memorial de Oklahoma. Al llegar los médicos de urgencia entran en acción. Se llevan a la pequeña Braxlin para intentar reanimarla. Y mientras tanto, un equipo de ginecólogos y enfermeras traslada a Taylor a una camilla para examinarla. El plan de Taylor dependía de que los médicos creyeran su historia, pero la biología, como os dije al principio, no se puede falsificar en una mesa de exploración. Quienes la atienden de inmediato notan algo anómalo. Taylor entonces se niega rotundamente a ser examinada físicamente. Insiste en que está bien, que solo se preocupen por el bebé. Cuando finalmente consiguen examinarla, la verdad estalla con la fuerza de un meteorito. Taylor Parker no muestra ni un solo signo físico de haber dado a luz. No hay hemorragia compatible, no hay dilatación, no hay trauma, no hay nada. Su útero está intacto.
En ese mismo instante, en el hospital de Oklahoma, los médicos cruzan una mirada de absoluto terror. Se dan cuenta de dos cosas. La mujer que detienen delante está mintiendo, y en algún lugar de Texas hay una madre real que está desangrándose. Mientras el personal médico del hospital de Oklahoma descubría la farsa de Taylor, la policía de Texas entraba en la casa de Regan Simon Hancock. Fue su primera madre quien, al no tener noticias de ella, acudió a la vivienda y se topó con una escena que ningún familiar debería presenciar jamás. La alerta se cruzó de inmediato entre ambos estados. Taylor Parker no salió de aquel hospital como una madre convaleciente, salió esposada acusada de asesinato capital y secuestro. La pequeña Breslin lamentablemente no logró sobrevivir a pesar de los esfuerzos de los médicos. El crimen era doble. Hubo que esperar 2 años para que se celebrara el juicio, en otoño de 2022, 2 años en los que la defensa de Taylor intentó buscar grietas en la investigación. Pero el trabajo de la fiscalía fue abrumador, meticuloso y lleno de verdades incontestables. Durante las semanas que duró el proceso, la sala del tribunal de New Boston escuchó testimonios que dejaron al jurado y a los periodistas en un estado de shock absoluto. Los peritos informáticos desglosaron una a una las miles de búsquedas que Taylor había realizado. Se demostró que el día antes del crimen Taylor estuvo viendo un vídeo de una cesárea en bucle. No hubo arrebato, no hubo locura temporal, hubo un guión escrito por ella misma que ejecutó paso a paso. Pero lo que más perturbó a los presentes y lo que a mí también me parece más revelador de su perfil psicológico fue el comportamiento de la propia Taylor durante el juicio. Imperturbable. Esa es la palabra. Mientras los testigos rompían a llorar, mientras se mostraban las pruebas fotográficas y el marido de Regan relataba cómo su vida y la de su hija pequeña habían quedado destruidas para siempre, Taylor Parker permanecía sentada con la mirada fría, fija en la nada. No mostró ni un solo ápice de remordimiento, ni una lágrima de culpa. Su mayor preocupación parecía ser cómo lucía ante las cámaras del tribunal. Su novio, o exnovio Wade, testificó. Declaró que creyó cada una de sus mentiras porque Taylor era una maestra de la manipulación emocional. Jugaba con sus ilusiones y sus miedos de tal forma que cuestionarla equivalía a iniciar una guerra familiar. El jurado no tuvo dudas. Tras apenas 1 hora de deliberación, el veredicto fue claro: culpable de asesinato capital. En el estado de Texas, un veredicto de asesinato capital abre la puerta a la máxima pena, y el 9 de noviembre de 2022, el juez dictó la sentencia definitiva. Taylor Parker fue condenada a la pena de muerte. Con esta sentencia, Taylor pasó a formar parte de un club extremadamente selecto y sombrío. Se convirtió en una de las poquísimas mujeres, apenas un puñado en todo el estado de Texas, que esperan la ejecución en el corredor de la muerte, en la unidad Mountain View de Gainesville. La historia de Taylor Parker nos deja una lección escalofriante sobre los límites de la obsesión y el narcisismo digital. Taylor construyó una fachada perfecta para el exterior, una vida idílica basada en la mentira, y prefirió destruir 2 familias enteras antes que admitir su propia realidad. Al final, las viudas negras no solo matan por dinero o por venganza, a veces, como en este caso, matan por el control absoluto de una narrativa que solo existía en su propia mente. Hoy queremos recordar, por encima de todo, a Regan Simon Hancock y a su pequeña Breslin, las verdaderas víctimas de esta terrible historia, y enviar un abrazo respetuoso a su familia, que sigue luchando por mantener vivo su recuerdo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el entorno de Taylor pudo haber hecho algo más para detectar la farsa? ¿O pensáis que la capacidad de manipulación de una mente psicopática es simplemente indetectable hasta que es demasiado tarde? Dejadme vuestras reflexiones en los comentarios, que siempre os leo. Si os ha gustado este análisis, no olvidéis darle un buen me gusta al vídeo, suscribiros a Viudas Negras y compartirlo con otros amantes del True Crime. Nos vemos muy pronto en el próximo caso. Hasta entonces, cuidaos mucho.